Un recorrido por las últimas noticias de la Iglesia en el mundo. Esto es MC Digital. Feliz lunes, deseándole un excelente inicio de semana. Le doy la bienvenida a una nueva edición de MC Digital. Soy Angie Zamora y como siempre es un gran placer acompañarle. Hoy le tenemos un programa especial en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Le compartimos un material acerca de la migración, cómo el abuso de los derechos humanos, la violencia, la pobreza, buscar mejores oportunidades laborales de vida y la persecución política ha desplazado a millones en todo el mundo a arriesgarlo todo y dejar su país. Hoy queremos que usted conozca de primera mano una realidad que muchos desconocen. Le contamos a través de historias las causas y respuestas de la Iglesia ante una migración a costa de todo. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es uno de los países hacia donde los migrantes huyen desesperadamente, una situación que lo ha puesto en aprietos, al extremo de que el presidente Joe Biden tuvo que dejar de lado sus políticas de puertas abiertas y adoptar las políticas migratorias originadas bajo la administración de Trump. Le contamos a continuación el origen de una realidad que muy pocos conocen. Un nuevo futuro, una nueva vida, una nueva oportunidad. Todos los migrantes buscan lo mismo, alcanzar una vida en paz, seguros y felices. Según la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU, solo en Estados Unidos viven alrededor de 59 millones de migrantes. ¿Cómo llegaron? La gran mayoría de manera ilegal. En este país, solo en el 2022 se han detenido casi 3 millones de personas. ¿De qué países provienen? Cuba, Venezuela, Guatemala y Haití. ¿Qué está sucediendo en estos países para que las personas migren? Venezuela se enfrenta a una situación económica terrible, luego de una política interna y externa producto de la dictadura de Nicolás Maduro. 7,1 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Solo en el 2022 la inflación alcanzó el 119,4%. Como comparación, la Unión Europea tiene un 10% de inflación producto de la crisis, pero sus promedios han sido de 3% en los últimos años. Hace 65 años se instauró la dictadura socialista de Fidel Castro, lo suficiente para haber destruido las bases mínimas de una convivencia pacífica, libertad, desarrollo y paz. Son decenas de organizaciones los que cada año cuentan las atrocidades de este régimen y sus condiciones nefastas en cuanto a la economía y la libertad de empresa, de prensa, de expresión y muchísimas otras más que son violadas constantemente. En Cuba existe en este momento una inflación del 28%. Esta es una zona llena de violencia, narcotráfico y pandillas que han socavado durante años la paz de estos pueblos. La situación económica es compleja, pero la migración se da más por un tema de violencia y persecución que por lo económico. La migración en este país es una mezcla entre los resultados de un gobierno de izquierda, la violencia, el narcotráfico y la reunificación familiar. Por ejemplo, Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos luego de la Ciudad de México. Muchas personas tratan de unirse a sus familias.
Este es el país más pobre de América. Se estima que el 80% de la población se encuentra en pobreza. El 80% de las mentes más brillantes han migrado buscando una mejor oportunidad. Esto, sumado a los constantes fenómenos naturales, por ejemplo, los 17 terremotos registrados en los últimos 400 años, con magnitudes de entre 7 y 8 grados en la escala de Richter. En estas condiciones, ¿usted dudaría en migrar de Haití? ¿Tiene usted idea de los riesgos y consecuencias que conlleva a una familia con niños cruzar el tapón del Darién en Panamá? Viajamos a la frontera entre Costa Rica y este país para traerle la dura realidad que esta travesía conlleva para muchos migrantes. Esta es la terrible selva que deben pasar los migrantes, un bloque vegetal de alta densidad que se ubica entre la frontera de Panamá y Colombia. Es tan denso y complicado que logró interrumpir la carretera panamericana, 48.000 kilómetros que se extienden desde Alaska hasta Argentina, pero en esa zona no pudo pasar, por eso se le llama el tapón del Darién. ¿Quién mejor que un sobreviviente para contarnos la realidad de lo que se vive ahí? Mi nombre es Raúl Antonio Derce Navarro. Él pasó por este terrorífico lugar. Yo vi gente muerta en sus carpas, muertos. Pero no lo hizo solo. Decidió salir con su familia de Valencia, Venezuela. 3 niños, su esposa y él. No fue una, ni dos, fueron muchas las veces en que estuvieron a punto de fallecer. Nosotros estábamos acampando en la orilla del río y el río creció y se llevó la carpa. Nos dio chance apenas de agarrar a los niños y subir a una parte alta donde no llegaba el río y el río se llevó todas las carpas. Éramos muchísimas personas y el río arrastró gente que estaba durmiendo porque el río creció de noche y arrastró gente que estaban durmiendo con sus carpas. Y en la mañana conseguimos gente ahogada por el camino, ya el río había bajado. La travesía fue agotadora. En total recorrió alrededor de 300 kilómetros entre montañas y ríos con sus hijos a cuestas. Tú caminas todo el día, desde que sale el sol hasta que llega la noche. Tú caminas todo el día, entonces el río del Darién se cruza como 200 veces, no sé cuántas veces, pero muchísimas veces. Partirse una pierna es morirse en la selva. Nadie te trae, nadie te ayuda. Para sus niños, la seguridad venía de sus padres, pero dentro de todo, pudieron expresar las duras condiciones que tuvieron que enfrentar. Yo me resbalaba cada vez. Y mi mamá puro se caía. Sí. Y mi papá bajando despacio. Y yo puro resbalándome. A hecho se le quedaban los zapatos pegados en el barro, con mano de caer. Y yo flotando en las olas que el río era fuerte, me alzaba a mí, alzaba a Icha. No alzaba a mi papá porque mi papá pesaba mucho en las olas. Saca la mano, Ryan. Aquí venía mi hijo menor y pasarlo a mis otros hijos acá agarrados por la mano. Y de esta manera cruzamos el río con un pie adelante y el otro atrás y así pasábamos el río. El agua me daba más o menos aquí. O sea que los niños no pisaban el fondo del río, ellos venían más bien flotando por encima y mi esposa me ayudaba con la niña de aquel lado. Para los niños, esto se trataba de un juego, pero su padre estaba apostándolo todo para un futuro mejor para ellos. Pero aún en el momento más intenso, se agarró fuerte de Dios. Yo nunca perdí la fe en Dios, yo siempre he confiado mucho en Dios, pero fue muy difícil mi trayecto con mis hijos porque todos los grupos que pasaron conmigo, el grupo que pasó conmigo me dejó. Como yo le digo, no esperan a nadie. No perdí la fe, gracias a Dios, no. Nunca perdí la fe en Dios, nunca. Yo decía, bueno, ¿qué irá a pasar? Pero bueno,
Yo estoy en manos de Dios, yo sé que Dios me va a sacar de esta selva. Nunca perdí la fe, a pesar de que mis hijos venían vomitando, porque el agua de la montaña produce vómito, produce diarrea, y venían deshidratados, y yo por un lado les daba suero y ellos por otro lado lo vomitaban. Yo nunca perdí la fe en Dios, nunca. Yo sabía que Dios me iba a sacar de ahí con mi familia. Cuando escuchamos historias de esta magnitud nos preguntamos, ¿por qué una persona decide emigrar a costa de todo? No hay seguridad social, no tenemos garantías constitucionales, hay un determinado grupo de personas en mi país que tienen accesibilidad a lo que es comida, medicamentos y cosas así. Definitivamente una impactante historia. No cabe duda que conocer estas dolorosas historias genera tristeza y muchas veces le reclamamos a los gobiernos el poco interés en ayudar este tipo de problemas sociales que lamentablemente van en aumento. Pero en Costa Rica, 2 personas se unieron para cambiar esta realidad siguiendo los mandatos y el propósito de Jesús, tomando con sus manos esta misión sin esperar nada a cambio. Le presentamos el gran trabajo que ellos hacen a costa de todo ante lo que está sucediendo. Mi nombre es Lucy Nájera, trabajo con una organización, los Gedeones Internacionales. Tengo prácticamente 7 años de estar trabajando con ellos, desde que empezaron a llegar los intercontinentales, luego los cubanos y ahora que están ingresando los haitianos. Ella junto a Jafet han apostado por la vida de estas personas. Lo ayudamos porque Dios nos llamó a ayudar al extranjero. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Nosotros, los hijos de Jesús, los hijos de Dios, somos extranjeros. En su palabra Jesús dice que nosotros no somos de este mundo y hay que amar al extranjero. Y la verdad, también la Biblia nos dice a nosotros que nosotros mismos somos peregrinos aquí en esta tierra, somos pasajeros. Entonces no tenemos que verlos a ellos como personas de otro país, sino veámoslos como personas, veámoslos a ellos como gente que está buscando algo mejor para sus hijos, para sus familias. Ellos se encargan de recibir a las personas migrantes. La mayoría llegan en condiciones precarias que de no atenderse podrían morir. Han llegado muy enfermos a la zona, una zona en campamento de refugio que hay en Panamá, que tal vez no todos llegan a ese punto, pero una gran parte sí lo hacen, y llegan en condiciones no muy estables de salud. Igual los niños pasan por necesidades muy grandes y son los más perjudicados. A la igual manera, tanto así es que se encuentran muertos dentro del camino. Aún así, muchos rehúyen a ser atendidos por médicos porque desajustan los tiempos y presupuestos disponibles en su travesía. Una bronconeumonía, por decir algo así, viene con un cuadro, vienen muy agitados, casi no pueden respirar, hay que llamar al 911 para que los atiendan, pero entonces también se da la situación de que si ellos los hospitalizan, se quedaron varados aquí. Entonces, ¿qué pasa esos días? Son familias, esos días donde duermen, qué comen, cómo van a volver a comprar su pasaje de Tracopa, porque ellos todo lo traen ya muy, ya como muy separado. Pero con las dificultades económicas de la zona, también intentan atender a estas personas de la mejor manera posible. Proveemos agua, proveemos pañales para los niños de diferentes tallas, depende de la edad de los niños, el peso también. Proveemos también suero para que se hidraten, porque muchos de ellos toman aguas allá y son aguas sucias que les provocan diarrea, y muchos vienen deshidratados por ellos mismos, porque tienen mucha diarrea. También los adultos, hemos encontrado muchos haitianos, también adultos padres que han sufrido de diarrea muy fuerte, entonces le han también dado suero a ellos. Ellos allá les dijeron que tenían que agarrarse fuerte en la lancha, porque si alguien caía de la lancha no se devolvían por absolutamente nadie. La niña de esta señora murió, ella cayó de la lancha, no la rescataron, pensaron, todos gritaban para que la rescataran, no lo quisieron hacer. Esta señora llegó en un estado depresivo muy fuerte, y realmente ella se quitó la vida. Prácticamente 8 días después ella se ahorcó.
Dolorosas historias, realidades complejas, pero ellos siguen mostrando la mano de Dios hacia los migrantes. Con los haitianos estamos viviendo como una experiencia nueva, porque ellos como personas son personas muy nobles, muy tratables. De hecho, nos hemos dado cuenta que si nosotros les vamos a dar algo a ellos y ellos lo tienen, nos dicen, no, muchas gracias, yo tengo. O ya usted me dio. Entonces vemos que estamos tratando con personas muy nobles, pero personas que vienen también muy maltratados, primeramente por el país donde ellos vivían. Luego toda la ruta que han traído, ellos los ven solamente como personas para explotarlas, para sacarles su dinero, ¿verdad? Lucy ha roto el molde completamente. Ella tomó a Raúl y su familia, que conocimos en la entrega anterior. Les provee comida, hospedaje, medicamentos y los cuida como suyos. Ella ha entregado no lo que le sobra, sino todo lo que tiene para bendecir con sus bienes a esta familia de migrantes venezolanos. Primero que nada, porque soy cristiana. El Señor me dice a mí en su palabra que el que no ama no ha conocido a Dios. Sin duda alguna, una gran labor, y después de conocer todas estas realidades, pedimos sus oraciones por todas las personas migrantes para que puedan llegar a sus destinos y que las oportunidades que tanto andan buscando se puedan convertir en una realidad. Llegamos al final de esta edición de MC Digital. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro boletín semanal. Los esperamos el jueves con mucho más. Que Dios le bendiga.